No hay que subestimar la tarea que cumplen los guardias de seguridad. Ellos se encargan de vigilar los edificios, velando así por la seguridad de la gente. Y muchas veces estos hombres cumplen con su trabajo en completa soledad. Esto se da generalmente en horas de la noche, allí donde el silencio y la oscuridad se vuelven cómplices del peligro y del miedo. Y hay edificios, sobre todo aquellos que son muy antiguos, que en los momentos de soledad parecen no estar vacíos, sino que por el contrario, algo muy extraño comienza a manifestarse en su interior. No debe ser fácil para los guardias de seguridad trabajar solos durante la noche en estos lugares en los que cuentan que se produce algún tipo de actividad paranormal. En Montevideo, en el barrio La Blanqueada, existe un edificio muy antiguo que, según dicen, es escenario de algunos fenómenos inexplicables. Se trata del lugar donde hoy está ubicada la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Cuentan que allí, algunos años atrás, los guardias de seguridad del edificio tuvieron que enfrentarse con algunas presencias tenebrosas que eran capaces de helarle la sangre hasta el más valiente. Voces Anónimas 4. Entidades tenebrosas. Esta historia me la contó a mí un amigo que para eso de los 90 por ahí estudiaba justamente ahí en la Universidad Católica, que me cuenta que para ese entonces había dos guardias de seguridad, o sea, Carlos y Jorge Pereira, que justamente a Jorge Pereira fue a quien le empezaron a pasar todas estas cosas. Don Jorge Pereira terminó con los nervios a la miseria cuando tuvo que renunciar al trabajito que tenía de guardia nocturno de seguridad en la Universidad Católica. Y claro, pobre, ¿qué iba a hacer? Quedaba solo en aquella enormidad de edificio donde todo retumba, ¿sabes? Como si estuvieras en otro mundo. En ese tiempo habían empezado a instalar las alarmas. Es un sistema de alarmas muy complejo para su momento. Estaban los dos instaladores trabajando. Y de repente sienten que algo pasa por atrás de ellos. Se asustaron, fueron y lo llamaron a Jorge Pereira. Hay un tipo ahí arriba. Pereira, claro, sacó el revólver y encaró. Medio petizo como era y bastante compadrón por lo que dicen los que lo conocen. Allá, en el fondo, en el pasillo que va para la izquierda, le gritaron los técnicos, genuinamente nerviosos. Pereira se fue arrimando despacito. Entra en un salón
nada, en otro, nada, y en uno de los salones, cuando se da vuelta, ve una sombra pasar. Él sale de atrás y le dice, alto ahí, nada. Empieza a seguirla y resulta que la sombra se mete en una habitación. Pero cuando él va a buscar y va a abrir la puerta de la habitación, está cerrada. Pero resulta que todas las puertas estaban abiertas. El único que tenía llave era él. Cosa rara, porque nunca cierran las puertas con llave. Pereira las tenía todas, así que manoteó el manojo, eligió la que era y trató de abrir. No pudo. Forcejeó unos segundos hasta que escuchó clarito una voz de mujer desde el otro lado de la puerta que le decía: «No abre». Del otro lado, una voz femenina, claramente audible, una voz no fuerte, pero claramente audible, le dice: «No abre». Lo tuvieron que ir a buscar allá al fondo donde estaba el laboratorio, porque pegó la disparada sin mirar ni para dónde. Cuando volvieron, la puerta estaba abierta y el salón vacío. Salen de la habitación que estuvieron viendo y no encontraron nada. Van a buscar a Carlos. Y bueno, cuando me llaman que estaban ocurriendo cosas raras, llego yo y estaban todos los instaladores en la calle mirando hacia el primer piso, en donde todos los tuboluz se encendían a una velocidad fenomenal, hacia un lado, y en el sentido inverso se volvían a apagar. Una velocidad impresionante que, digo, no hay una persona que pueda prender una por una las luces. Imposible. Quedaron todos callados, más que choqueados. Me quedé pensando, bueno, ¿qué es eso que a tal velocidad enciende y apaga las luces? A través de esta experiencia, Jorge Pereira descubrió que por las noches en ese edificio se manifestaba algo que no era de este mundo. Él apenas comenzaba a trabajar como guardia de seguridad de la universidad, pero lamentablemente duraría muy poco en su cargo. Pereira pasó 2 o 3 noches más o menos tranquilas. Pero a la cuarta, como a las 3 o 3:30 de la madrugada... Estaban los dos instaladores trabajando de noche, conversando entre los dos, y de repente se apaga la luz. La luz se cortó, se sentía un llanto femenino. Uno de los técnicos salió corriendo, sudoroso, a decirle que se les apagó la luz. Justo cuando Pereira estaba a punto de decirles que los técnicos son ellos y que sería un fusible, el de la alarma agregó: y se escuchan cosas. Jorge vino y empezó a buscar y no encontraba nada. Empezó a buscar con la linterna, bajó al subsuelo, y cuando llegó al subsuelo, ahí sí. Cuando Jorge entró en aquella oscuridad tremenda, resultó que no eran cosas lo que sonaban. Eran llantos, muchos llantos. Un coro inmenso, como si se hubiera puesto a llorar el barrio entero. Llantos de mujer y de niño.
Me imagino el estado de nervios del pobre Pereira, que según dicen no atinó siquiera a sacar el revólver. Por suerte. Desde ese momento él no quiso permanecer como sereno más adentro. Desde ese día dijo tal, renunció. Jorge Pereira se vio obligado a renunciar a su puesto de guardia de seguridad. No aguantó más y se fue. Pero las manifestaciones no terminaron allí. Las mismas continuaron y se tornaron mucho más terroríficas. De la noche, me acuerdo hasta la hora, 11 de la noche, estábamos con los instaladores, éramos 3 personas y en un momento de la conversación sentimos pasos, pasos lentos de alguien que arrastra los pies como lo podía hacer una persona de avanzada edad que camina. Y yo la primera vez lo sentí y lo miré al otro funcionario. Y cuando me devuelve la mirada me doy cuenta de que él también lo había escuchado. En ese momento sienten como que se cae una estantería. El ruidaje era espeluznante, como si alguien estuviera haciendo pedazos los bancos, destrozando los vidrios y arrancando las persianas. Deciden ir a ver qué pasaba. Para ese entonces tenían perros, así que deciden llevarlo. Hasta les dio miedo, contaba después, llevar a los perros que habían puesto hacía poco, porque estaban en tal crisis de nervios que parecía que los iban a morder a ellos. Pero los llevaron. Y se dirigen a donde está el ruido, ¿verdad? A medida que se iban acercando era como que estaban rompiendo vidrios, bancos. Llegan a la puerta de la capilla y de ahí provenía el ruido. Ingresamos a la capilla. Afuera quedó el de la alarma, con los perros y un julepe espantoso. Cuando llegaron a la capilla, que es tan enorme que parece una iglesia entera metida dentro del edificio, y bien pasaron por la puerta, escucharon los pasos, tan claros que los dos sacaron el revólver. En la capilla, contaba Carlos, el frío calaba los huesos como si se hubieran metido en una cámara frigorífica, en pleno verano. Y otra vez los pasos, tan claros y tan evidentes que hasta podían seguirlos, aunque la luz medio lúgubre del sacrario daba perfectamente para ver que allí no había nadie. Como el sacrario estaba prendido y las paredes eran un color crema, había un cierto resplandor muy tenue, pero que permitía visualizar los bancos de la iglesia. Él avanzó por una de las naves, yo avancé por la otra nave. De repente ellos empiezan a escuchar un llanto que provenía del altar. El compañero de Carlos identificó el lugar de donde venía el llanto y empezó a acercarse lentamente. De repente el compañero de Carlos, que va por el otro lado de la iglesia, ve que algo se le aparece de la nada. Cuando lo ve sale aterrado para afuera. Carlos sigue, porque
quiere averiguar qué es lo que hay. Yo sentí que alguien caminaba, que las tablas cedían. Los pasos subieron unas tarimas que había, hicieron crujir la madera y arrancaron derechito para donde estaba Carlos. Siento los pasos que vienen corriendo hacia mí. Fuese lo que fuese, eso le pasó por adentro y siguió de largo. Fue un viento helado, helado, helado. Mientras Carlos trataba de reaccionar congelado por el frío, por el miedo y por la humedad que eso le dejó adentro, los perros empezaron a ladrar con furia. Cuando salieron, el técnico estaba tan duro de miedo que no pudo aguantar a los perros y los soltó. Los siguieron, corriendo por todo el edificio. Bajaron la escalera hasta el subsuelo donde estaba la cantina y allí los encontraron, a los perros, erizados. Ladraban furiosos, pero no seguían. Cuando los acariciaron para que se calmaran y se callaron, fue peor, porque ahí se escucharon los llantos. Niños, montones de niños llorando. Carlos, completamente sorprendido por lo que acababa de vivir en la universidad, decidió averiguar cuál era el pasado del edificio. Y fue allí cuando descubrió que muchos años atrás, en ese mismo sitio, existió un colegio de monjas, el Sacré-Cœur o Sagrado Corazón. Al parecer, todos estos fenómenos paranormales que ocurrían en la universidad tenían mucho que ver con este colegio de monjas. Todo lo que sucede estaba relacionado con lo que había antes, la institución que estaba antes de la Universidad Católica, que era el Sacré-Cœur. Entonces empiezan a averiguar y averiguan con un tal Romero. Fue Romero el que contó después que debajo de ese edificio hay un túnel que viene a salir allá donde está la iglesia de Tierra Santa. Que no faltaba quien afirmara que por ese túnel iban monjas y venían curas y que hasta algún amorío hubo ahí. Dicen que una de las monjas en uno de esos encuentros se quedó embarazada y al quedarse embarazada, cuando se enteró, se suicidó. Se habla del suicidio de una monja en el tiempo que era colegio. Bueno, cuando se suicidó, es la energía, se supone que eso que ellos, o la energía o el alma de esta monja de que se suicidó, que se manifiesta ahí. Uno de los eventos que recuerdo más, que yo no estaba presente y fue asignada una mujer allí. Tenemos que situarnos además contándole a los telespectadores que la encargada o la ama de llaves de ese instituto era una persona mayor que había sido criada por las monjas allí. Y a veces aparecía a las 2, 3 de la mañana, padecía insomnio y se le aparecía a los guardias, ¿verdad? Entonces le pregunta a esta mujer si estaba todo tranquilo. Me dice, la guardia responde, sí, lo único que llegaron las monjas. No, dice, no hay monjas aquí, no hay más monjas aquí. No, ¿cómo que no? Si entraron 2 monjas, dijeron buenas noches y fueron para el fondo. Y bueno, con el ama de llaves y la guardia fueron al fondo y realmente en el fondo no había absolutamente nada. Evidentemente todos estos eventos me confirmaron de que algo inexplicable existe, algo que hoy no podemos explicar
algo que no sé qué origen tiene. Lo que sí es claro es que nunca le ha ocurrido nada a nadie, ni ninguno de estos fenómenos han herido o lastimado a una persona físicamente. Psíquicamente quizás sí, pero no físicamente. Las cosas que yo viví, estoy seguro de haberlas vivido. Eso, las sensaciones las tuve yo y la tuvo mucha gente que trabajaba allí. ¿Por qué pensás que este tipo de historias atraen tanto a la gente? Yo creo que hay, el ser humano tiene muchos enigmas, pero uno de los más grandes es el paso de la vida a la muerte. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Y todo este tipo de fenómenos al cual los seres humanos o la ciencia ha intentado explicar como la materialización de espíritus o el retorno de los espíritus o eventos que quedan grabados en el espacio-tiempo, tiene que ver con ese vínculo, que el hombre siempre ha tratado de conectarse con el más allá a través de la escuela del espiritismo, a través es decir, los primeros cazadores, las primeras bandas de cazadores recolectores ya acompañaban a su muerto con los arcos, con las flechas, con las azagallas, con recipientes con alimentos, ante la creencia de que, bueno, que más allá se continuaba viviendo. Y yo creo que hoy, muchísimos miles de años, decenas de miles de años después, a nosotros nos sigue llamando la atención. ¿Qué es lo que hay más allá? Y yo creo que todo esto también está vinculado ante el límite entre la vida y la muerte. Nunca vamos a saber, seguramente, si algo de todo eso es cierto. Pero me imagino que Carlos dejó su trabajo en la Universidad Católica con esa huella de frío adentro y con la convicción de que las hermanas andan todavía por ahí señalando quién sabe qué secretos. Cuentan que lo que allí se manifiesta es el espíritu de una de las monjas del Colegio Sagrado Corazón, aunque la historia de la misma no está del todo clara. También dicen que los llantos de niño que se escuchan tienen que ver con ella y con algún encuentro prohibido entre esta mujer y un cura. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que sucedió, pero lo que sí es seguro es que allí, en ese edificio, ocurrieron algunas cosas muy extrañas. Situaciones que llevaron en su momento a que los guardias de seguridad sintieran el terror más cerca que nunca y en algunos casos a renunciar. Hay quienes cuentan que el espíritu de esta monja sigue manifestándose hasta el día de hoy dentro de ese edificio y que la misma sigue siendo vigilada muy de cerca por las voces anónimas.